En el relevo me han contado que hoy entra alguien rosa suave, de colores claros, aunque luego la vida no siempre se lo haya puesto fácil. Dicen que es de Ibi, de Alicante, y que aunque siempre ha vivido en el mismo sitio, pasa media vida en hoteles, trenes y aeropuertos. De esas personas que están en muchos lugares, pero no siempre acompañadas. También se dice en el relevo, en ese cambio de turno, que hace parapente, que vuela en el túnel del viento, pero que tirarse a una piscina le da miedo. Misterios del ser humano. En el relevo también se comenta que llora viendo despedidas en los aeropuertos y que se ríe como nadie con su sobrina Nayade. Y que nunca sale de casa sin su protector solar, que esto es muy importante. Además, que es más de plantas que de animales, que necesita ver verde para respirar, que las migas le saben a casa y a familia, y que aunque sea de pocos amigos, tiene una fuerza que viene de lejos, sobre todo, de su madre. Dicen que no viene a hablar de la enfermedad, que viene a hablar de la vida, de oportunidades, de abrirnos camino, incluso cuando el cuerpo no siempre acompaña. Así que hoy tenemos una gran suerte y en el relevo tenemos, y le toca el turno, a Fide Mirón. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué te ha parecido la presentación? ¿Eso qué te ha parecido? Parece que te conocíamos bien, que te habíamos hecho ya yo parece que tenéis un pajarito por ahí. Bueno, pues sí, tenemos un pajarito y sobre todo es que comenzamos nuestro mejor día con Linkwood, porque gracias a ellos podemos crear este espacio de bienestar, de concienciación y de ciencia. Así que bueno, pues muchísimas gracias a Linkwood por ayudarnos a hacer lo posible. Y ahora sí, empezamos contigo, Fide. Bueno, empiezas tú. Que iba yo a decir una cosa, que los pajarillos comen semillas. Para hilarlo ahí fino. Vale, ya más en serio. Aquí en el relevo hablamos de temas serios, temas profesionales, temas de salud, pero siempre queremos priorizar la parte personal. Entonces, antes de empezar a hablar de todo, ¿qué es lo que a ti te gustaría que la gente supiera de ti antes de tu historia médica? ¿Qué cosas del FIDE de verdad, de la FIDE persona, quieras que la gente sepa? Bueno, realmente yo creo que Fide se conoce un poco por la trayectoria que llevo, ¿no? Pero Fide es una chica normal, es una chica que ha luchado por tener oportunidades y realmente, bueno, pues que la vida pues a veces te pone en circunstancias complicadas, pero que me define como un poco transformar esas complicaciones en camino, ¿no? Y sobre eso tengo algunas preguntas que me gustaría ampliar, pero que te gusten mucho. Sí, sobre todo es que, ya se lo he dicho yo antes a Fide, digo, tenemos a Joaquín inquieto por esta entrevista, un poco, que estabas como estudiándola mucho. Estaba como a ver, yo es que el resto de plantilla de invitados que tenemos, pues como que tengo muchos nexos en común, o de una forma mucho más fácil he podido hilar, diabetes, médicos, pero contigo me costaba más, entonces como me cuesta más, como no he encontrado, pues me lo tengo que estudiar, porque si yo algo no lo sé, yo me lo tengo que estudiar ¿Y qué has encontrado? Muchas cosas muy chulas. Se ha hecho una lista que digo, madre mía, pues necesitamos algún programa. Contigo, sí, la verdad que tengo otras tarjetillas. Bueno, a mí me gustaría que contaras un poco el nombre de la enfermedad, o sea, qué es, la gente que no sabe qué es y en qué consiste, y sobre todo cuándo aparece, ¿no? ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo tengo una porfiria eritropoyética congénita de Gunther, que es una enfermedad rara, y dentro de las enfermedades raras exactamente este tipo de porfiria es una enfermedad ultra rara, ya que la incidencia es mucho menor. Es una enfermedad metabólica y realmente me cuesta todavía como explicar la parte clínica, pero como paciente y un poco para poneros en situación, y siempre lo digo, y queda como raro, porque ahora mismo lo queremos como todo se tiene que normalizar más, en el sentido que yo nací como una niña normal, bueno, y entonces dicen, no, si es que eres normal. Bueno, pues yo nací una niña sana, es decir, con mi cara, con mis manos, y realmente pues a los 6 meses empezaron a salir como heridas, como ampollas, y eso pues te lleva a empezar a emprender un mundo totalmente desconocido. No sabes exactamente qué es lo que te ocurre, qué es lo que tienes, y llega el diagnóstico y desgraciadamente también llega la palabra no se puede hacer nada, y
es una enfermedad que no tiene tratamiento, que no se conoce nada de ello y que pues Sí, no sí. se puede. Yo siempre digo la palabra más dura para unos padres, evidentemente es no se puede hacer nada. Claro, eso es otra de las cosas que yo tenía pendiente de preguntarte, Elbrán. ¿Tú qué te han llegado a contar? ¿Cómo llevaron esa noticia a tus padres? ¿No? Porque con 6 meses tú todavía... Claro. ¿Y tus padres cómo han llevado ese camino? ¿Cómo te han apoyado en todo este tiempo? Bueno, realmente ellos tienen que regresar de ese hospital. Mi madre le cuesta relatar y yo me he dado cuenta que hay cosas que le cuesta relatar, pero ella comenta, ¿no?, de muchas puertas cerradas, de profesionales sanitarios que quizás no tenían la fuerza o no tenían, digamos, las herramientas para poder enfrentarse a lo que tenían que comunicar, ¿no? Y mi madre esa sensación de tener puertas cerradas, de consultas que no la atendían, pues es muy doloroso y es una soledad tremenda, ¿no? Claro, porque yo ahora mismo en el proceso que hemos estado hablando entre risas me meto en Orphanet, me meto en Open Evidence, me meto en PubMed y hago una revisión rápida, vale, pues el algoritmo de tratamiento es tratamiento sintomático, tratamiento tal, no tiene tratamiento, pero eso es la parte algorítmica, la parte más fría, pero la parte de decir, oye, mira, esto es así, este manejo vamos a tener, va a ser un manejo tal, y echarle tiempo, echarle ganas y todo eso es mucho más difícil de aprender y no se encuentra en Orphanet, no se encuentra en las páginas web de enfermedades raras que podemos aprender médicamente, pero no, ese tipo de cosas cuesta más. Sí, yo por ejemplo tengo 2 hermanos que son mayores que yo y una de las frases terribles cuando mis padres estaban totalmente hundidos, ¿no?, con ellos, con la noticia, pues llegan a decirle que se centre más en los otros hijos que evidentemente iban a tener más oportunidades que yo, que no tendría oportunidades porque la esperanza de vida también era compleja y complicada. Entonces, bueno, yo afortunada que mis padres me tuvieron mucho cariño, no me hicieron ni caso. Sí, No hicieron ni caso. Muy bien. Oye, muy bien, ¿eh? Oye, a veces no hay que hacer caso a los médicos. Es que estáis, nos tenemos en una posición un poquito... Eso no nos hace bien, eso no nos hace bien tampoco a nosotros, porque el hecho en sí de que nosotros seamos como el pedestal del conocimiento, el pedestal de la moralidad, y no solamente conocimiento, sino también se asocia a la moralidad, no nos hace ningún bien y luego tampoco es cierto. Sí, yo permíteme, no, yo te digo, hay una frase que yo siempre comento y digo que, bueno, para mí a nivel sanitario todo mi respeto y si tengo que, el momento de creer, donde creo es en los profesionales, por encima de todo, ¿no? Pero es verdad que a nivel médico tienen que decir diagnósticos, pero que eviten decir pronósticos, ¿sabes? Sé que va muy ligado, pero yo con las familias... viene el diagnóstico y también le dicen el pronóstico y es una mochila muy grande. A mis padres salir del hospital con la creencia de que no iba a salir hacia adelante es un peso que lleva. O sea, entonces yo quiero decir, no es cuestión de engañar ni de mentir o de no decir toda la verdad, pero yo siempre y hablo mucho con las familias y tengo conversaciones muy duras con familias. Y yo digo que hagan su recorrido. Vale, tenemos el diagnóstico, el pronóstico es muy grave, pero vamos a avanzar. Vaya a ser vosotros los que vais a escribir el libro. Claro, o sea, no ser tan categórico y decir esto va, ¿sabes? Oye, lo tienes que vivir ese camino. Exacto. Y que depende de tus circunstancias, de dónde vivas, tus recursos económicos y 1000 historias que tenemos alrededor. Claro, lo mismo, la revisión que me he hecho, pues el pronóstico de tu enfermedad es que hasta X tiempo ocurre tal cosa, pero es que depende del tipo de del tipo de variante que tengas de la enfermedad de Gunther, depende de muchísimas cosas. Y luego, desde el punto de vista humano, que tengas la solución al 100% o al 99% de acierto, no hace falta que lo digas. Hay una cosa, un concepto que has dicho tú en un capítulo anterior que era verdad soportable. O sea, tienes que saber, no decir, no engañar, no edulcorar demasiado, pero saber las gotitas de información, cuándo soltarla, cómo darla. A lo mejor no es el momento en la primera consulta o en la segunda, a lo mejor en la quinta, entonces empiezas a hablar del pronóstico, ¿no? Entonces, claro, bueno. Y sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades que es que no tienes información y no la tienen ellos. Claro. Es decir, entonces es verdad que te aventuras.
porque yo, por ejemplo, mi ejemplo en el sentido es que justamente en la pubertad era cuando se esperaba que fuera mi época más complicada, pues yo nací con una anemia tremenda, las heridas ya eran cada vez más evidentes, pero yo cada 15 días necesitaba una transfusión de sangre para salir hacia adelante. Es decir, necesitaba esas transfusiones y entonces decíamos, esta niña cuando haga el cambio de niño a mujer, ahí terminará porque no podrá afrontar. Y justamente ahí es cuando yo empecé a mejorar. ¡Ostras! Claro, son problemas complejos, no tenemos suficiente experiencia, no tenemos suficientes antecedentes como para establecer un pronóstico, para establecer un futuro totalmente fijado. Por eso la realidad es muy tozuda, o la realidad a veces te engaña o te la quiere jugar. Entonces, mejor no digas nada. O sea, la posición más inteligente. Sí. Bueno, es que ese tema es complicado, porque el tema de la comunicación es difícil, o sea, es que es muy complicado. Yo quería saber, Fide, ¿cuándo te das tú cuenta, ¿no? Porque esto lo hemos hablado antes también, ¿cuándo te das cuenta que realmente no eres una niña sana? ¿En qué momento eres consciente? O eso es algo que tú poco a poco, no lo sé, pero si te acuerdas de algún momento, de alguna etapa, a lo mejor... Yo he evolucionado con ello, entonces te das cuenta, siempre sabes que no eres una niña sana, y además las circunstancias de la vida me lo hacían ver, no ha habido necesidad de una conversación. Yo primero convivía con el dolor, mis manos se destrozaron a base de dolor, sin ningún tipo de tratamiento, mi rostro iba cambiando. Las transfusiones de sangre me dejaban tan débil que no podía, yo siempre digo que no podía ni levantar las pestañas, entonces tú sabías que no eras como cualquier otro niño de tu edad, ¿no? Entonces vas viendo que tienes caminos diferentes. Lo que pasa que no sabes exactamente... y no tener referentes, ¿no? Nada. Claro, porque ahora mismo vivimos que estamos conectados con el teléfono en todos los sitios, pero antes... Nada. Es que en este tema de mi patología, siempre me comunicaban que era la única en España, que no había más casos, y siendo una niña, siempre pues con esa curiosidad y yo creo que toda mi misión de vida, todo mi camino ha sido tratar esa desinformación que ha existido, que no sea así, que exista más información. Y siendo una cría, una adolescente, pues empecé esa búsqueda de pacientes, que ahora mismo en redes es mucho más fácil, pero antiguamente ¿Y cómo fue? no. Eso me marca un montón. ¿Cómo fue la primera persona en la que tú piensas que ayudaste con esa misión? O sea, cuando conectaste con otra persona que estaba en una situación, no la misma, pero parecida a la tuya, y viste que esas palabras o esas vivencias que tú le transmitiste a esa persona más joven o de tu misma edad o más mayor, le pudiste ayudar? ¿Recuerdas de los primeros casos? Bueno, no, yo recuerdo el primer caso que conocí, era una chica de Mallorca, se pusieron en contacto, una amiga suya se puso en contacto conmigo, tengo una amiga que tiene tu patología, que me habían visto por medios de comunicación, creo que era en televisión, y fue una amistad, y bueno, pues ya es verdad que fui a conocerla, ¿sabes lo que pasa? Que yo me cuesta ver esa visión de que estoy ayudando, a lo mejor, cuando es verdad que sí hay momentos que te tienes que parar a ver el camino y decir, jolines, lo que se está haciendo. Y por poner nombres en un momento decir, que para mí tengo que hacerlo sin mirar muy bien si realmente estoy ayudando o no estoy ayudando. Yo lo quiero hacer. Sí. Si ayudo, genial. Si no ayudo, que se quede ahí el trabajo hecho, ¿vale? Pero yo creo que uno de los momentos más bonitos, tenemos un caso en España, el primer caso en España con mi patología. Para que mi patología, una de las vías de soluciones era un trasplante de médula. En mi caso no se pudo hacer, en aquellos años no estaba todo tan avanzado como puede ser ahora. No todos los casos tienen que hacerse el trasplante de médula, pero en España tenemos el primer caso de un trasplante de médula y recibir la
carta del abuelo de ese niño dándome las gracias, para mí es uno de los mejores regalos que he recibido, ¿no? El abuelo agradeciéndome el haber posicionado esta enfermedad, el haber empezado a abrir un camino, te hace Pero es que, o sea, realmente haces un papel muy importante, de verdad, o sea, es que lo creo así, te lo he comentado antes y lo vuelvo a comentar aquí. Creo que te estás posicionando en diferentes foros para que se escuchen las necesidades que tienen las personas con enfermedades poco frecuentes o tu propia enfermedad en foros tan importantes como a nivel político, foros de gestión sanitaria, foros de la reina, ¿no? Es decir, lo estábamos hablando antes, o sea, es que de alguna manera intentas no solo dar visibilidad, concienciar a personas sobre una realidad que no solo, vale, seréis poco frecuentes, habrán pocos en número, pero la historia humana y la persona está ahí. Y muchas veces no se aprecia el valor, porque vas en modo, porque tú te mueves muy bien, estás en muchos foros, haces muchísimas iniciativas, hoy estás aquí, que te agradecemos profundamente que estés, y es tu tiempo, es tu experiencia, es tu camino. Tienes una marca, y no solo una marca, es que es una marca humana, real, de tu experiencia, por supuesto. Pero vamos, que enhorabuena, o sea, enhorabuena porque es una realidad. Pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que hay que cambiar el concepto del tema de enfermedades raras, como que afecta pues eso, a pocas personas. Estamos hablando más de 3 millones de personas con enfermedades raras. De mi enfermedad son 7 casos en España que he localizado, que he encontrado. Puede haber más, evidentemente, pero no muchos más. En todo el mundo se baraja solo unos 300 casos. La incidencia es tremendamente baja, pero existen más de 7.000 patologías poco frecuentes. Y todos tenemos algo en común. Primero, falta de diagnóstico, poder acceder a los diagnósticos, los tratamientos, falta de investigación, equipos médicos profesionalizados que nos atiendan. Hay un problema importante. Es decir, y somos más de 3 millones de personas, que en el sentido de decir que no estamos hablando de un número pequeño. A lo mejor si te vas a una patología son muy poquitos. Pero es que el problema no es de una patología, son de muchas patologías. Sí, ¿tú crees que este cambio en la manera en la que nos comunicamos con todos los dispositivos que hay está ayudando o la desinformación realmente está jugando un papel en contra en las enfermedades raras? O sea, porque es verdad que ahora, pues es verdad que hay como más medios, ¿no? Por lo menos el usuario, ¿no? El ciudadano de a pie tiene acceso a información. Pero a veces, claro, el problema que estamos viendo en la época donde la desinformación y las fake news se posicionan mucho más rápido que una información verídica o contrastada, claro, con ciencia. Puedes irte a foros extraños o puedes irte a Farnet a información a pacientes, claro, o a familiares de pacientes, que eso está muy bien, que eso forma. Fide, tú que has vivido esa parte analógica a la situación actual que vivimos ahora, ¿crees que es mejor? ¿Ayuda? ¿No ayuda? No sé, como experiencia. Hombre, yo creo, la información me parece un valor impresionante, pero yo creo que la información en muchos casos la tiene el movimiento asociativo, la tienen las organizaciones, y yo creo que sí, que cada vez las familias contactan con las asociaciones de referencia, y entonces es una información que es de primera mano, porque muchas de esas informaciones ya son de los propios pacientes o incluso de los equipos médicos que ya los pacientes han ido encontrando. Hay mucha información, ¿no? Hay mucha información que no es real, pero yo siento que cuando yo empecé, para mí era más esa información no real en aquella época que la de ahora. Aunque ahora hay mucha información, pero tienes fuentes para verificarlas, para contrastar, para de alguna manera ver, ¿no? Y el papel de las asociaciones no hay que para nada hay que minusvalorarlo por varias cosas. Primero, porque es la información que te da una persona que es igual que tú, que te puedes sentir identificado con ella perfectamente, que no está detrás de una mesa en una consulta, que puedes notar algo de distancia, que luego por muy especialista, o sea, si tú quieres ser muy especialista en un tema, en una enfermedad, yo, como persona que no tiene casi ningún problema médico relevante, le puedes echar 8 horas al día.
pero tú no puedes vivir 24 horas al día o gran parte de tu vida con una enfermedad. Y ese conocimiento a base de vivir y transitar y permanecer en una enfermedad es un conocimiento que yo a lo mejor como profesional médico, por muy listo que sea, por muchas horas que eche, no voy a poder alcanzarlo. O sea, son diferentes formas de tener conocimiento de un punto de vista más académico, más formado, y luego de un punto de vista más humano, diario, cotidiano, de oye, mira, este medicamento lo tienes que poner en la nevera porque se pone malo y luego tienes que verlo. Oye, mira, el gel lo tienes que poner aquí porque si no se hace pelotilla y es muy molesto. Ejemplos chorras, pero que también son importantes, creo. Sí, no, para mí el movimiento asociativo está haciendo una labor increíble porque está haciendo esa parte de acompañamiento, pero sobre todo esa parte de recopilar toda la información que estamos aportando los pacientes de alguna manera, ¿vale? Registro. Sí, es un registro valioso y realmente, bueno, pues creo que es un movimiento cada vez mucho más activo, más reivindicativo, y eso está llevando a cambios importantes, ¿no? A nivel legislativo. Pues es esa decir, influencia que te decía exacto. que tú ya tienes y que realmente nosotros tenemos que tenemos que prescribir asociaciones, que es lo que tenemos que hacer, no solo dar el típico fármaco no sé qué, prescribe la asociación. El profesional sanitario debería informarse en su comunidad qué asociaciones de pacientes hay de esta patología, cómo contacto con ellos y sobre todo prescríbela. Es decir, si tienes un diagnóstico, chico, la experiencia y el vivir el día a día con una enfermedad te lo da el paciente, no te lo da ni el sanitario, o sea, te lo da el paciente que vive con ello. Entonces yo creo que... Sí, recetar asociaciones. Recetar. Es decir, hubo una campaña de la Academia de Dermatología que lanzó esa campaña de recetar asociaciones. Es decir, esa parte clínica que es fundamental y que el paciente, yo cuando voy a un hospital, yo quiero que sea el médico el que me, no sea evidentemente el que me dé respuesta, pero es verdad que el acompañamiento un paciente lo hace. Pero, insisto, es sumamente importante escuchar. Y cuando estábamos hablando de momentos claves, por ejemplo, que te he relatado lo de la carta del abuelo de Héctor, que nombramos y mandamos un enorme beso, pues otro de los pasos ha sido ahora muy recientemente, en octubre, me comunican que la FDA, que la Agencia del Medicamento Americano, quería conocerme, quería tener una reunión conmigo, porque bueno, estamos a puertas del primer medicamento en el mundo para mi patología. Una investigación que evidentemente no es mía, es de Oscar Miller, pero empezamos ahí con el camino y ha terminado en un medicamento que... ¿Se puede saber el nombre del medicamento? No está todavía, No, decir, esto es primicia a medias. Claro, no, porque todo es Sí, para no, los que sí, que sí. pacientes. Claro, es que yo si no sé algo me pongo nervioso, quiero saberlo. Claro, no, Pues luego te lo contamos. Gracias. Imagínate el paciente impaciente que somos. Claro. No, pero claro, y lo bonito era porque, bueno, la FDA quería conocer los casos reales, es decir, ellos ya sabían perfectamente la parte clínica, la parte de incluso del compuesto, del posible medicamento, todo, pero quería escuchar las voces de los pacientes, de cómo ha sido vivir con esta enfermedad. Y para mí, que me llamaran, que querían, que necesitaban y Tienes que irte a Chicago o a Atlanta, Me ¿dónde fui a estás? Washington. ¿Dónde te vamos a ver? ¿Dónde te vamos a ver en un Claro, futuro? Me fui a Atlanta, Washington y para mí fue otro shock de decir, Dios, estoy aquí. Pude reunirme con pacientes de Estados Unidos. Y la verdad es que hay también un momento que me vine abajo en el sentido, creo que no soy consciente de todo el volumen, de todo lo que se está construyendo, pero cuando los pacientes me vieron en el sentido, era su esperanza, ¿no? Era como diciendo, Fide, si no hubiera sido por ti, esto no hubiéramos llegado hasta aquí. Cosa que no creo, porque seguro que no, que hubiera sido otra persona o hubiera sido. Pero lo bonito de ver que bueno, pues que hemos emprendido un camino ahí. Joder, eso está importante. muy guay. Eso está muy Así guay. que estamos ahí en fase... Estamos ya en la fase clínica con los ensayos y ¿Ya está, ya está en Madre fase 3? mía. en Estados Unidos. ¿Ya está en fase 3? Ay, qué guay.
Bueno, Entonces nos toca la lucha, tendré que venir a decir aquí. Oye, y todo eso. de Que lo financien, de entiendo, que ¿no? aprueben el medicamento. Bueno, pero todas ahí, esas oye, cosas. en la segunda temporada pues vuelve otra vez, a ver si llega y entonces pedimos otra cosa. Oye, pero qué suerte que existas. ¿No? Qué suerte que existas para otras muchas personas. Tú sabes el foco de poder mirar y cambiar la mente de otros, no solo profesionales, sino también pacientes, tener un referente, poder... Yo hablaba esta semana con un enfermero que investiga, ¿no? Que ya, digo, ya no eres enfermero, o sea, parece que no eres, ¿no? De profesión y de formación eres enfermero, pero ahora te has especializado en temas de biología, en temas de moléculas, ¿no? Y me decía, Pedro, es que no vemos a los pacientes. Estamos investigando una enfermedad y nos cuesta, pero es que además no tenemos habilidades, les da miedo. O sea, a veces les cuesta como dar ese salto de, oye, vamos a conocer a la gente cómo son. Entonces, pues por eso, como lo comentabas tú, ¿no? Que Claro. para ellos tuvo que ser una experiencia increíble, poder veros y conoceros, ¿eh? Pero es que es fundamental, no lo digo porque yo cuando lo comentamos así en la última conversación con Óscar Miller, que es el jefe de investigación de este proyecto. Estábamos allí en Chicago y estábamos tomando, pues eso, estábamos tomando una cervecita, hay que decirlo todo, y la persona que me acompañaba me decía, bueno, ¿y cómo os conocisteis? ¿Cómo fue? Dice, ¿qué pregunta, por favor? ¿Cómo preguntas eso? ¿Cómo va a ser? Pues pide que se lee el BOE todos los días, como diciendo, es la paciente la que nos encontró, me encontró. Él estaba estudiando la molécula, estaba estudiando, no sé. Entonces yo cuando contacto digo, ¿sabes que eso es mi patología? Él rápidamente no conocía más casos, no conocía realmente la enfermedad como enfermedad. Y a partir de ahí empezamos a emprender un viaje y él siempre lo comenta, que en su laboratorio hay una foto mía para cuando los investigadores están de bajón y dicen, "Ch, ahí está, mire". Y es verdad que yo las primeras visitas en esos laboratorios, en ese laboratorio de investigación, para mí son moléculas, son botes que no conozco, que no sé ni qué es, y no sé. Nombres muy Pero raros, pero nombres yo- con números también. Sí, a mí me trata de explicármelo, pero inútilmente. Sí, Yo cuesta. pongo cara No. de circunstancias. Cada uno de lo no- suyo. Sí. Pero yo le digo, pues ¿sabes que eso soy yo? Ujú. Y entonces ahí ellos dicen, Sí, es como un vision board de el Digo, objetivo de lo que eso- estamos haciendo es eso soy yo. ella, o ella y todos los que Es son. que le da Exacto. sentido a lo que están haciendo, ¿sabes? Es que es darle sentido a lo que estoy investigando, es como que lo ponen más tangible, porque Exacto. lo estás viendo, ¿no? Para qué es, hacia dónde va. Pues no ves cómo inspiras, no ves cómo realmente tienes que seguir haciendo lo que haces y lo haces muy bien. Claro que sí. Yo quería cambiar un poco de tema, porque si no, claro, o sea, cambiar de tema me refiero con Fide, pero a otra historia. Quiero ir un poco más a lo personal, hablando un poco. Sí, eso está muy bien. Lo hemos hablado también, es muy pública, es muy accesible, es pública, está en muchos foros, pero hay muchos momentos, entiendo, de soledad, de encontrarse un poco más sola o solo. Esto ocurre realmente, el cambio físico desde la adolescencia ahora, esto te ha tenido que chocar. No sé, me gustaría un poco saber tu opinión sobre esto, ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio evolutivo? Si has visto que la gente desaparecía de tu lado o hay gente que realmente ha entendido la situación, ¿cómo lo has afrontado? No sé, no tengo una pregunta concreta, pero sí un poco esa parte. Bueno, yo realmente las secuelas iban apareciendo desde la niñez, entonces tú vas viendo tu cambio, ¿no? Yo tengo una frase que me decía mi padre. Mi padre desafortunadamente falleció cuando yo tan solo tenía 9 años. Para mí era mi fuente, vamos, de vida, porque aparte era el que me donaba la sangre, imaginaros lo difícil que fue y lo traumático que fue perder la figura paterna, pero también la persona que te estaba manteniendo con vida, ¿no? Yo siempre decía, Fide, mirada alta y a ser fuerte. Entonces, yo sé cómo soy en el sentido de mi aspecto que tengo, sé que causo muchas miradas, que causo mucho rechazo, más de lo que creo que se puede imaginar, pero lo he normalizado de tal manera que
que no sé si es bueno o es malo, porque es una mochila que tú vas llevando y que quieras que no, pues tiene mucho peso, ¿no? Pero evidentemente es complejo, ¿no? Sí, es pero muy... quizá para ti muy eso, duro. esa forma de pensar, lo que efectivamente dura es un mecanismo de supervivencia mental. Si estuvieras continuamente machacándote por eso, No te saldría. costaría muchísimo más y al final los humanos, los cerebros humanos estamos comprometidos más con la supervivencia. Entonces sí, pues tenemos que aceptar esto y tenemos que... No es bueno, pero tenemos que aceptarlo y tirar para adelante y como ha dicho, como dijo tu padre, mirada alta y para adelante. Sí, ¿no? Por eso digo que yo, pues, no sé, hay momentos que te pilla que te dices, "Ay", que te vienes abajo y te hundes, y otras veces que Ujú. le sacas la parte buena a esas situaciones de rechazo que vives, ¿no? ¿Hay Sí, alguno que recuerdes que digas, ¡guau! Madre mía. O es que hay bastantes. no, es que son cosas como muy, a veces son como muy cotidianas, muy absurdas y muy tontas, o no Ujú. sé, a lo mejor yo que me muevo mucho y viajo, pues y en el metro que sabes que va petado y al lado ves que no se sienta nadie, y dice, bueno, pues saca su parte bueno y dice, oh, qué bien, tan churosa. Ahora Pero ya es te como, bien, duele, voy ¿eh? mejor. No, pues eso, pero aquí es que no, pues Ya. te duele. ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo he tratado de normalizar y lo llevo con cierta normalidad y sabiendo un poco, bueno, quién soy, cómo soy, y el que quiera estar a mi lado, genial, y el que no, pues eh, que se marche, que yo voy a seguir caminando, ¿no? Es decir, no es que me vaya a echar fuera, yo voy a seguir caminando o te Ujú. apartas. Pero es complicado, pero lo llevo bien, Ujú. con mis momentos, pero cuando voy como acompañada, cuando voy con alguien de mi entorno, ese rechazo me hace mucho más daño. No ¿Sí? sé si lo Ah, ya lo he entendéis. pillado, ya lo he pillado, ya lo he No pillado. sé si lo Porque entendéis, pero tú sola lo puedes gestionar bien, pero tú no quieres que alguien vea esa situación desagradable o se pueda ver envuelto en esa situación es desagradable. decir, Por eso. yo he vivido por situaciones, por ejemplo, ir con tu madre y hacen un desplante, eso duele mucho. Ujú. Eso duele mucho a una madre que le están haciendo un desplante a su hija, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también me ha alejado en muchas ocasiones, incluso de amistades. Y yo digo, va, ¿para qué les quiero hacer vivir situaciones incómodas? Y entonces yo creo que a veces hay momentos que incluso te retienes un poco porque crees que le vas a hacer ver situaciones que no son Ujú. cómodas. Ujú. Me lo estoy trabajando, ¿eh? Me lo estoy Bueno, trabajando. pero joder, macho, eso Madre es mía. complicadísimo. Si ya lo llevas trabajado, ¿eh? O sea, Es decir, pero es verdad que, bueno, pues tu día a día, cuento una anécdota de hace siglos, de hace mucho tiempo. Una era muy jovencita, era en Barcelona. El típico, yo que tendría 17, 18 años o algo así, me veo una pandilla de adolescentes, yo ya me los vuelo, me los veo venir, ¿no? El típico que ya empiezan a pegar el codazo unos a otros, no sé qué, y decidieron pues perseguirme por toda la ciudad para verme, no sé qué. Yo, bueno, pues soy muy habilidosa y pues me echo el pelo para adelante, camino, yo a mi camino. Yo siempre digo, si queréis espectáculo lo pagáis, les hice que pagaran el metro, que se metieran en el metro. Cuando ya estaban en el metro, cuando ya estaban en esto, yo me orillé. No, la verdad es que luego lo pienso, digo, un poco loca yo por mi parte, pero bueno. Y le digo, oye, ya me encaré a ellos, digo, ¿sois tontas? ¿Sois tontos? Digo, haberme parado, preguntarme, tenéis curiosidad. Digo, no tenéis la cabeza únicamente, me acuerdo que llevaba una chica una cola, no tienes la cabeza únicamente para hacerte la cola. En el sentido, piensa un poco, piensa por qué me has tenido que perseguir por toda la ciudad, cuchicheando, de alguna manera creando un malestar, haciéndome daño. ¿Para qué? ¿Para qué, no? Ujú. Yo sé que eso, si hubiera vivido acompañado, no lo hubiera hecho. No me hubiera enfrentado, lo hubiera empezado a disimular, o no sé qué. Ujú. Pero en aquel momento yo sola me es como más fácil Sí, es normal. el enfrentarme a situaciones que sean incómodas y que algún guantazo me puedo llevar.
Y claro, pensando esa misma situación que hace siglos, ¿no? Que decías que había pasado, ahora tú estás en tus redes, que no llevas mucho tiempo, pero estás en tus redes, tienes un posicionamiento, cómo la gente comenta algo, no comenta, porque claro, hoy en día que no tienes delante a la persona y que todo el mundo comenta de una manera sin cabeza y sin pensar absolutamente nada, ¿cómo son esos feedback en las redes sociales? Yo en las redes sociales he tenido un miedo, Pedro, increíble. He tenido un miedo impresionante porque creo que a veces no se llegan a entender y además que nos venden las redes. Todo gente perfecta, todo Bueno, guapísimos, guapísimas. Todo Todos están... estilo de vida super mega guay. Y dices, pues aquí no es mi espacio. Y le he tenido como mucho respeto y me ha dado como mucho miedo. Pero luego digo, bueno, pues creo que sí que tengo que dar el salto ahí, que se vea que la vida es diversa, que hay de todos los colores y yo siempre he dicho que, bueno, pues que hay espacio para todos. Y entonces, para mí no hay nada que mejor que normalizar las diferentes situaciones. Y al final las redes sociales no son un fin en sí mismo, es un medio para un fin. El fin tuyo es visibilizar, concienciar, generar visibilidad de este tipo de problemas y que se acaben haciendo cambios reales. O sea, parte de lo del fármaco, parte de gente que te contacta es por ello, no porque tú quieras mostrarte persona, sino es un medio para que consiga ese objetivo que al final es muchísimo más importante. No, para mí es, de alguna manera, dar espacio a la persona y que realmente vean que todo el mundo tenemos un valor increíble y tengamos una enfermedad rara, no la tengamos cualquier circunstancia y cualquier problema, somos tremendamente valiosos, ¿no? Y entonces mi fin en ese sentido es ponte en valor y que nadie te diga que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿no? Pero es verdad que mensajes te llegan y algunos son muy divertidos, muy buenos. Pasa que me quedo siempre con lo que siempre lo he dicho, me quedo con la gente que realmente me quiere, me apoya y saca un mensaje que le vale de mi camino, de mi trayectoria. La gente que no, pues que se marche. Pero bueno, hubo un mensaje que no he querido nunca en mis redes sociales descentralizarlo, porque lo he querido centrar más en el valor de la persona, en la superación, en la adversidad, en los valores, un poco en la superación y sobre todo que se conozcan las enfermedades raras y que necesitamos mucho más apoyo. Pero hubo un mensaje que me decía tal cual, era: pero ¿de verdad eres tan fea? Deberías suicidarte. Me pareció deberías suicidarte, monstruo. Me pareció tan grave que utilizara la palabra deberías suicidarte, que fue tremendamente, que ahí sí que me paré, me acuerdo que hice un reel, pero no porque me afectara lo que me estaba diciendo, sino, pero ¿de verdad estás diciendo a una persona que se suicide por un aspecto? Estamos cuidando la salud mental que tanto se habla, estamos cuidando un poco ese pensamiento. Que un código muy de internet, ¿no? Como abandonar el servidor y todo eso y trivializar una cosa que es súper seria, que es el fin de una vida humana. Entonces es como ese comentario se suelta tan a la ligera, probablemente porque esa persona, no sé quién es, tampoco quiero saberlo, el nombre no sería su nombre de verdad, sería una cuenta que sería Flower Power, lo que sea. No, pero sobre todo es que estamos construyendo una sociedad que el reflejo es, claro, como los filtros, ¿no? De Instagram o de cualquier red social. Tienes que estar perfecto, ir al gimnasio, muestras, o sea, y eso es lo que se viraliza, ojo, y es lo que queremos conseguir. Entonces, es una realidad paralela que a veces la gente, yo lo veo en clase, el poco margen que hay de los niños de 20 años que se frustran, que tienen ansiedad, ataques de pánico por un examen o incluso menos, porque le mandas una tarea y tiene un deadline de una semana, porque no son capaces de gestionar. Queremos la inmediatez, queremos la perfección, queremos parecernos al que está enfrente, queremos que nos den los marcos. Entonces, estamos creando imágenes de personas que cuando ves algo diferente te frustras, porque encima como lo quieres rápido y a veces no tenemos habilidades, ¿no? Entonces yo creo que
en ese sentido, esto pasa mucho también con las marcas. Quiero decir que las marcas también apoyan a a ese tipo de personas que sí, que son muy guapas, que están muy bien, que no, pero muchas veces no es la realidad del montón, ¿no? Como digo yo, del montón. Sí, bueno, una de mis grandes pasiones y una de mis grandes... bueno, es que para mí me parece fundamental el tema de la divulgación y el tema de comunicar, ¿no? Y me gusta mucho dar charlas en centros educativos, en institutos, y me ha sorprendido mucho cuando el profesorado me comenta, pues eso, la cantidad de autolesiones que hay bueno, yo me quedé... Salí a dar una charla sobre enfermedades raras y me quedé toda una semana dando charlas de autoconocimiento, de valores. Me llevaban de una de lo clase, básico. me llevaban de una clase a otra, por favor, no te importaría la otra. Y yo, no. Y me contaban Oye, cada cosa. Tomo nota. Así que, por favor... Tomo nota. Sí, no, en el sentido me parece... Yo no me considero un referente, pero hay que darle herramientas a las personas en el Eso sentido. es dar herramientas, Es hay que decir, aprender, o sea... Estas son tus circunstancias. No trates de imitar ni de parecerte a nadie que no vas a poder. A mí me encantaría parecerme a Oye, alguien, pero tengo no. que... ¿Sabéis que vamos como súper mal de tiempo? Estas cosas que pasan. Vale, De verdad vamos a tener que venir a otra temporada, pero yo necesito hacer esta pregunta porque si no, yo reviento. ¿Cómo es la reina de cerca, por favor? Yo la tenía que preguntar porque es que como yo soy muy fan. Leti, te quiero conocer. Yo voy a decir a cámara, no sé si lo va a ver, a lo mejor lo ve. No lo sé, pero me hace... O sea, ¿cómo es? ¿Es cercana? No, claro, a ver qué vas a decir. Pero quiero decir que, ¿cómo es la reina? Yo creo que es un amor. Bueno, la reina es periodista. Es que, y bueno, ¿y cómo habla los speech? Que me encanta. Yo me quedo como embobado viendo los speech. La reina es una persona sumamente cercana, comprometida. Qué bien. Está haciendo un posicionamiento muy importante en tema de enfermedades raras y para nosotros es fundamental. Yo creo que nos ha abierto muchísimas puertas a todo el colectivo de enfermedades raras y a nivel particular y personal, pues yo he tenido la gran ocasión y oportunidades de verla muy de cerca y ese cariño que muestra siempre hacia mí. Bueno, hay un cotilleo que dice: yo veo a la reina que se relaja nada más que cuando está contigo. No sé. Bueno, oye, eso está muy No, bien. Es seria, es recta. Es una, para mí, a ver, puede como sonar extraño, pero a mí me ha ayudado mucho en mi día a día, como me ayuda a lo mejor cualquier tipo de cosa, porque de visibilidad, ¿no? Pero el hecho de, no saben cómo contactar conmigo, cómo decirme, por el hecho de que he estado con la reina, pues ya corto distancia, porque ya vienen a decirme: oye, ¿qué tal es la reina? Ay, sí, Como yo, ¿no? No soy el único, no soy el único. Entonces ya se acerca esa persona, ¿no? A ti, porque a lo mejor no... Ay, qué pues, bueno, entonces, qué bueno que lo hayas visto así. Entonces, Oye, pues eso también sirve, claro que es sí. decir, como yo sé que a partir de aquí me dirán: oye, te he visto En el relevo, en el ¿Cómo relevo. son? Oye, a ver qué dices, A ver qué dices. Y eso parece que no, pero eso es un paso hacia adelante a que más personas se acerquen a mí. Sí, jo, qué bien. No, si es que hacen un papel en ese sentido muy importante. Por eso lo bien que lo estás haciendo en ese aspecto. Estás colándote con cariño. Quiero decir, en foros muy diferentes para contar una realidad. Entonces yo creo que eso ayuda a todos, ¿eh? Bueno, Joaquín, te dejo... Yo tengo la última. Pues hombre, va a ser la última, pero de verdad. O sea, no te dejo más. Vale, pues hemos hablado de todo lo que ha hecho, de todo el trabajo de divulgación, de visibilidad. ¿Qué consejo o qué cosa le diría a una persona que esté en una situación parecida a la tuya, que quiera empezar o que le dé miedo a hacer cosas parecidas a las que tú estás haciendo? O sea, de dar visibilidad, de salir en redes, pero que se sienta pues lo normal, que a todos nos puede pasar, que nos sentamos como con pánico de salir, como con... Yo cojo el boli. Vamos a apuntar. A ver, Bueno, cuéntanos. yo se lo compartí antes a Pedro, no soy nada profesional en ese sentido, ¿no? Pero realmente porque sean ellos, que sea cada uno lo más natural posible, que a todo el mundo no le podemos gustar y a partir de ahí, pues, decir, ser tú. En ese sentido, es verdad que no podemos encajar
pero eso le pasa a una persona con una problemática como yo siempre como una persona, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto. Yo voy por la calle y a mí todo el mundo me mira y toda la historia. Digo, pero es que a Angelina Jolie le pasa lo mismo. Sí. También soy fan. ¿Has estado con Yo he estado con Angelina Jolie. Yo he estado en Londres en el estreno de Maléfica. Iba a decirte, has estado con Maléfica. Por favor, tengo un selfie con Angelina Jolie. Pues eso es un puntazo, eso es un... Bueno, y con Brad Pitt también. Pues yo prefiero comprar. Porque estaban juntos en ese momento, hace ya unos años. Pero quiero decir, te van a mirar, te van a decir, Sí. te van a... Pues que no te paralice. Vale, no pensar en eso y pensar en lo que En lo que puede construir. en lo que construye, hacia dónde va y todo eso. Sí, yo creo que es un buen mensaje. Creo que es muy buen mensaje. Un poco. Oye, pues muchísimas gracias. Nada, vosotros. ¿Has estado cómoda? Muy cómoda. Un poquito de calor, Bueno, pero estás cómoda. sí, Mucho muy cómoda, foco. es porque Mucho el calor foco. es porque vengo muy alto. No hace Y calor. porque dais Foco. mucho calor Los vosotros. Es el focos. foco, es el foco. Mucho Yo si cariño. estuviera al lado de Leticia también tendría calor, tengo que decir, porque me pondría un poco nervioso. Bueno, pues que acabamos este episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sigue así, sigue inspirando a los demás, sigue motivando a los demás. Vente aquí, esta es tu casa cuando quieras. Esté el podcast o no esté el podcast, sabes que podemos, estamos en contacto. A Joaquín seguro que también, ya tenemos una casa para irnos a su tierra. ¿A qué? Sí, gana. Luego me lo Ya te pago, invito ¿no? yo, ya te invito Vale, yo. me invitas, Perfecto, me de loco. invitas, que lo sepas. Sí, perfecto. Me has Y invitado. joder, la verdad es que está feo que yo lo diga, pero me lo he pasado súper bien y me ha parecido todo súper interesante lo que has dicho, ¿eh? O sea, yo si fuera, me volvería a escuchar. No, es que es muy guay todo lo que has dicho. Bueno, pues hemos empezado el día cuidándonos y acabamos el día cuidándonos también. Y cuidándonos con ciencia, con bienestar y sobre todo con un mensaje que nos ha dejado Fide, que es de sentido común y ser uno mismo. Y todo eso lo hacemos con Linwood, que está con nosotros. Así que, muchas gracias. Muchas gracias.